Bienvenidos a mi espacio de análisis de las Escrituras. El Eterno les bendiga a todos los que se dan cita a este canal. Si ustedes abren la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 17, ha sido objeto de diferentes interpretaciones acerca de los famosos reyes que muchos han aplicado a papas y que han tratado de decir que aplicarlos a lo que está ocurriendo en el tiempo del fin, que va a resucitar, incluso han llegado a predicar que Juan Pablo II va a resucitar, basado en lo que dice Apocalipsis capítulo 17. De hecho, no ha resucitado, y eso que fue su canonización, su beatificación, y realmente Apocalipsis 17 nos presenta de acuerdo a lo que nosotros podemos entender que es el final de la falsa religión. Lo que el Padre nos presenta en Apocalipsis 17 es lo que va a ocurrir con todos los pueblos que se han rebelado contra Yahweh. Si ustedes abren la Biblia, Apocalipsis 17, del 1 al 5, hay un texto. En el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. Eso es prácticamente lo que presenta Apocalipsis 17. Y mira, vamos a iniciar hablando acerca de Apocalipsis 17 y dice: vi entonces uno de los malajín que tenía las 7 copas y me habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o bermeja, o roja, como ustedes la quieran llamar, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa de oro llena de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada, ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Yahshua, y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, y va a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no es venido, y cuando venga ha de ser que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ellos, con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que vistes de la bestia, estos son los que aborrecen a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las cubrirán con fuego, porque Yahweh ha puesto en su corazón ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, vamos por parte. Entiéndase que por la ramera es la falsa iglesia, la iglesia apóstata. Dentro de todo lo que eso vale, la primera y segunda bestia, las iglesias falsas, las rameras y sus hijas. Pero vamos a hablar del castigo que viene sobre esa iglesia. O más que nada, queremos que ustedes entiendan que Yahweh tiene el control. Mira, esto que yo te acabo de leer no fue escrito hace una semana, ni fue escrito a principios de este año. Esto fue escrito hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, Yahweh predijo el destino del mundo y dijo exactamente lo que iba a ocurrir. Parte de lo que tenemos aquí ya se cumplió, parte está en cumplimiento y hay otra parte que está en el futuro. Lo que el Padre dice es que va a haber una guerra, sí. Que va a haber problemas, sí. Pero tenemos que recordar que al final tenemos un maravilloso pastor que nos va a llevar a un lugar de delicados pastos donde nos hará descansar. Y que al final, aun cuando le hagan batallas y guerras, dice la palabra de Yahweh, el Cordero peleará contra ellos y los vencerá.
y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Aquí está la paciencia de los kadoshim, de los santos. Los santos han tenido paciencia para el Padre que es justo. Mira, Él es justo y Él va a permitir que todas las cosas ocurran. Él ha permitido que esto haya ocurrido y va a permitir que ocurra todavía más cosas. Y no es que Satanás tenga poder sobre Él, sino que Yahweh así lo planeó. Si nosotros leemos Apocalipsis 17 y ponemos atención a lo que dijo en el versículo 17, mira lo que dice ahí, porque Yahweh ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Esto es de Yahweh. Yahweh así lo planeó, así va a ocurrir. Ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan lo que Yahweh dijo, las palabras de Yahweh. Bien, ¿quién es esta bestia bermeja? Cuando vemos esta bestia bermeja, lo que nos llama la atención y lo que siempre vemos en los eventos finales es a la ramera. A través de la historia, que mira, me la he pasado estudiando estos asuntos de profecía, me he encontrado con que siempre nosotros hemos estado hablando del papado, de la Iglesia Católica, el Papa y el Papa. Y déjame decirte que yo no encuentro tenerle tanto miedo a la primera bestia como a la segunda, porque realmente la segunda bestia es la que va a obligar a los moradores de la tierra a adorar a la primera, la que va a ejercer el poder en la segunda bestia. Igual ocurre cuando nosotros vemos esta visión, pareciera ser que lo que nos llama la atención es la ramera. Es la ramera la que nos llama la atención. Y se nos olvida todo lo demás, se nos olvida la bestia, todo lo que se encuentra a su alrededor. Y nos llama la atención las palabras que trae la mujer en su frente, escritas, que son misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y cualquiera pensaría que la ramera es Babilonia. Y no es cierto. La ramera trae esas palabras en la frente. Babilonia es todo lo que tú ves. Quiero que tú veas que una cosa es Babilonia. Babilonia es todo esto. Esto es Babilonia. El conjunto, la ramera, la bestia con sus cabezas y sus cuernos, todo eso es Babilonia. Y obviamente la ramera forma parte de esa Babilonia, de ese misterio. Y una vez que entendemos eso, podemos decir, bueno, es la civilización actual, el nuevo orden mundial que Apocalipsis 13 está buscando. Eso es lo que se conforma en el tiempo del fin como Babilonia. Y dentro de Babilonia está también la mujer, que trae escritas esas palabras, la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. ¿Cuál es el castigo de esta ramera? Dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces comienza a describir a la mujer como todos los humanos. Dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, tenía en la mano una copa de oro, llena de las abominaciones de las inmundicias, de su fornicación, y en su frente llevaba el nombre escrito que ya leímos, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces al apóstol Yohana le llama la atención la mujer del versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahshua. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Ahora aquí viene la bofetada para que reaccionemos. A través del estudio de las profecías pareciera ser que nos fascina el papado, es la primera bestia. Incluso ustedes pueden ver en el tiempo del fin cómo aplican las cabezas a papas, sin darse cuenta que Apocalipsis 13 claramente da a entender que el papado no va a ser el poder sobre todas las cosas, va a ser el adorado, pero no el poder. Repito una vez más, el papado ya no va a ser más el poder sobre la tierra, el poder va a ser otra cosa. Ese otro poder es el que va a hacer que adoren la primera bestia, y el papado es la primera bestia, y es la ramera. Pero no es el poder está abajo. La ramera se sienta sobre el verdadero poder. El poder es el que hace que adoren la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y los seres humanos ponemos nuestra atención en lo que está ocurriendo en el papado, cuando realmente deberíamos de ver otras cosas. Y eso es lo que ve. El apóstol Yohana, el apóstol Juan, ve a la mujer y se asombra. Entonces el ángel le da una bofetada y le dice, mira, no te asombres. Mira lo que dice el versículo, ¿por qué te asombras? ¿De qué te estás asombrando? No te asombres por eso. Yo te voy a decir, número 1, el misterio de la mujer. Y quiero que veas que el misterio no nada más es la mujer, también es la bestia sobre la cual está sentado. Dice ahí, te voy a dar el misterio de la mujer y también te voy a decir el misterio de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel llama la atención de Juan y le dice, no te enfoques en la mujer, enfócate en la bestia, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Enfócate en la bestia que la trae. La que trae la ramera es la bestia. Enfócate en eso, no te asombres de la otra. Yo te voy a explicar, mira, te la voy a explicar para que tú la puedas entender. Y eso es Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 quiere explicarte quién es quién y qué es lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Entonces el ángel comienza a hablar y dice ahí, versículo 8. El ángel comienza hablando acerca de un poder. La bestia que has visto era tiempo pasado y no es, y está por subir del abismo y va a ir a perdición. Quiero que entiendas
Porque esta bestia era tiempo pasado. No saques de contexto la época en la cual se dio la visión. Tenemos que recordar la época en la cual se dio esta visión. ¿Cuándo se dio esta visión? Esta visión no se dio la semana pasada. No se dio hace 2000 años. Principio básico de interpretación. Tú no puedes sacar un texto de su contexto. ¿Cuándo fue dicho? ¿Por qué fue dicho? Bueno, ¿cuándo fue dicho? Fue dicho hace 2000 años. Esta visión fue dada hace 2000 años y el ángel le dice a Juan, hace 2000 años, quiero que entiendas que no existía ni Estados Unidos, ni existía México, ni Chile, ni Colombia, Brasil, ni el papado existía en esa época. El papado no existía. Y el ángel, ¿qué le dijo? Que la bestia ya era. O sea que estamos hablando de un poder antes del Mashiach. Si esto fue escrito en el año 100 de nuestra era, pues tendría que ser un poder que fuera hacia atrás. Esa bestia era y no es. Mira lo que dice, era y no es. Y va a subir del abismo. Ahora, ¿qué cosa es lo que sale del abismo? Recordemos qué cosa es el abismo. El abismo es el lugar donde viven ¿quiénes? Todos los ángeles caídos. Ahí es donde viven. Y si tú no me crees, mira, vamos a Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis capítulo 9 te habla de un poder que sale del abismo. Una serie de ángeles caídos surgen del abismo. Apocalipsis capítulo 9 y vamos a leer el versículo 11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. ¿Sabe lo que quiere decir Abadón y Apolión? El que lleva a destrucción. Ahora regresemos a Apocalipsis 17. ¿Qué fue lo que el ángel dijo para que veamos si es lo mismo? Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, que era y no es, está por subir del abismo y va ¿a dónde? A perdición o va a destrucción. Estamos hablando de lo mismo. Entonces estamos hablando del poder. Abadón y Apolión. Entonces la bestia, ¿quién es? Pues Abadón y Apolión. El poder que está en el abismo. ¿Quién es el poder que está en el abismo? ¿Quién es realmente? ¿Es Satanás? Obviamente, tan sencillo como saber esta bestia que era y no es Satanás. En él se basan las 7 cabezas, en él se basan los 7 cuernos y se basa la ramera. Todos esos poderes que conforman Babilonia han sido ideados, inspirados y manejados realmente ¿por quién? Por Satanás mismo. Esta es la guerra de Satanás. Y mira, esta es la guerra. Y esta bestia es la que ella se sienta. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde están los cuernos? ¿Y dónde está la ramera? La ramera es la falsa religión. ¿Quién dirige las falsas religiones? Satanás. ¿Quién dirige a los países que se levantan contra Yahweh y atacan al pueblo de Yahweh y lo atacan y lo persiguen? ¿Quién los inspira? El enemigo. ¿Quién fue el que inspiró a Calígula, a Nerón, a meter al pueblo de Yahweh, a meter a los circos romanos? ¿Quién fue el que inspiró a los egipcios a esclavizar al pueblo de Yahweh? ¿Quién fue el que inspiró a los asirios a perseguir al pueblo de Yahweh y destruir Samaria? Y a perseguir a la gente de Jerusalén y a quemar cerdos en el altar. ¿Quién fue? El enemigo. Y cuando tú analices todos los países de la tierra, cómo se levantaron contra Yahweh, te vas a dar cuenta que el que está detrás de todos ellos, el que los guiaba, el que tenía el poder por debajo, siempre fue la bestia que era, no es y que ha de subir del abismo y que va a perdición. Estamos hablando de Abadón y Apolión, que es Satanás, el que lleva destrucción. Todo este elemento que tú estás viendo aquí, ¿a dónde va? De acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 9. ¿A dónde van? A destrucción. Y el mismo ángel dijo, van a perdición. Todo este sistema que tú estás viendo, ese es el futuro. Bueno, sigamos viendo lo que el ángel dice. La bestia que has visto era, no es, está por subir del abismo, va a perdición. Y los moradores de la tierra, y quiero que tú entiendas, déjame hacerte énfasis, que estamos hablando de Satanás, porque muchos lo quieren aplicar a algún papa por ahí. Estoy yendo en contra de las interpretaciones que tú encuentras en internet. Otros te quieren decir, mira, todo esto es en el futuro, te presentan diferentes cosas para decir, este es el poder. Bueno, yo quiero que entiendas que estamos hablando aquí del diablo. ¿Por qué? Porque mira lo que el ángel dice. Estamos hablando del diablo. Mira, dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos hablando? Desde la fundación del mundo, desde la creación, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y que será. ¿Desde cuándo están adorando a esta bestia la gente? Entonces, ¿de qué poder es? No había países entonces en la creación. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del diablo. La bestia que era y no es el diablo. Ese es el enemigo. Mira, en contraposición con el nombre que Yahshua recibe, el que es y fue y será. Hablando acerca de Yahshua. Esta es una contraposición, es como una analogía. A Satanás se le da un nombre y así, y a Yahshua se le da otro nombre así, similar. Así, hablando acerca de pasado, presente y futuro. Y a Satanás ahí lo presenta como que en el pasado lo adoraron, lo van a adorar pronto también. Satanás lo que quiere es que todo el mundo le adore. Adoración. Mira, no le importa a Satanás si lo adoras sabiendo que lo estás adorando o no, a diferencia de Yahweh. Yahweh no quiere que tú le adores por ignorancia. Él quiere que lo adores con plena conciencia. Así se lo dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Porque no sabía, no me di cuenta, no me lo dijeron. Así no. Él quiere que si tú lo vas a adorar, sepas que lo estás adorando
con plena conciencia. Mira, la marca de la bestia se pone en la frente, la puedes poner en la mano. ¿Por qué en la mano? A lo mejor ni cuenta te das que te van a poner la marca. A Satanás no le importa si sabes o no sabes. En cambio, el sello de Yahweh solamente se coloca ¿dónde? En la frente. Eso quiere decir que solamente porque lo sabes, a diferencia de Satanás. A él no le interesa, no le importa si tú te das cuenta o no. A Yahweh sí le importa que te des cuenta. ¿Ok? Entonces dice la escritura, esta bestia que era y no es, ha sido adorado desde la fundación del mundo. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Satanás quiere adoración y ha estado buscándola. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Y vamos a ver cómo lo ha ido haciendo a través de la historia y cómo está a punto de hacerlo. Sigamos leyendo. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas sobre las cuales se sienta la mujer. Ahora recordemos, la mujer a quién representa en este caso. La mujer representa la falsa iglesia, a la falsa religión. Todas las iglesias que tú puedes ver donde tú vives, si hay más de 40, es poco. Esta ramera famosa se sienta sobre 7, dice ahí, cabezas, que son realmente 7 montes. Estamos en el 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora la iglesia, la única iglesia, estado que existe en la tierra, que esté sentada sobre 7 montes, estamos hablando del Vaticano. Ahora es interesante que si tú vas a Roma, vas a encontrar que en Roma hay una ciudad-estado, una especie de espacio dentro de Roma que se conoce con el nombre del Vaticano. El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica y es donde se encuentra el papado. Y ahí identificamos a la primera vez. Tú sabes que el Vaticano está realmente, literalmente hablando, asentado sobre 7 montes, literalmente. Estamos hablando de 7 montañas que hay en el Vaticano. Está en internet: el Quirinal, el Viminal, el Aventino, el Capitolino, el Quilino y el Cailino y el Palatino. Estos son los 7 montes sobre los cuales está asentado el Vaticano. Tú dices entonces, ¿casualidad? Entonces búscate otra iglesia, otra institución religiosa que está sobre 7 montes. ¿Qué otra institución religiosa que está asentada sobre 7 montes? Desgraciadamente, para la Iglesia Católica es el papado y cumple con ese versículo. Está sentado sobre 7 montañas. Y no solamente es un ángel, sino que el ángel también está interpretando, sino que solamente también son 7 reinos. En el versículo 9, y son 7 reyes. Ahora alguno dirá, ¿y esos reyes dónde están? El ángel te va a decir dónde están. Mira, sigue leyendo. 5 de esos reyes ya cayeron, pues en el año 100. En el año 100, 5 de los 7 son tiempo pasado. El ángel ve hacia el pasado, se para con Juan y le dice, mira, año 100 ahora. 5 de esos reyes ya cayeron. Entonces, ¿cómo pueden ser papas? Si en el año 100 todavía faltaban 500 años para que surgiera el papado. Ahora, si nosotros ponemos el surgimiento de Constantino como el primer papa, 321, hasta el 538 cuando recibe la autoridad. O sea, todavía faltaba para que subiera el primer papa. ¿Cómo pueden ser papas? No pueden ser. Estamos hablando de otra cosa. El ángel está diciendo, ya cayeron. Ahora, el año 100 ya son tiempo pasado. Bueno, sobre 10 reinos. Tú analizas el pasado y te das cuenta que siempre que Satanás quiere hacer su voluntad y establecer una iglesia falsa, una falsa religión. Acuérdate, ¿qué representa la ramera? ¿Qué representa? La iglesia falsa. La iglesia es representada a través de una mujer en Apocalipsis capítulo 12. La Kehilá. Ahora, si el marido quiere tener una relación ilícita, una relación falsa, va y se busca una ramera. Por eso es que la ramera representa la falsa iglesia, la falsa religión. Entonces, esas iglesias falsas siempre se han basado en los países más poderosos de la tierra. Te lo voy a decir una vez más. Los países más poderosos de la tierra siempre han apoyado a la iglesia falsa, a la religión falsa. ¿Y quién está debajo de esa religión falsa realmente? La bestia que no era y es y será. Va a salir del abismo y va a perdición. O sea, Satanás siempre ha estado debajo de las iglesias falsas y él se ha encargado, por medio de políticas, por medio de maniobras terrenas, lograr que los países más poderosos de la tierra en turno, en su momento, apoyen a la iglesia no de Yahweh, sino que a la iglesia contraria, a la ramera. En vez de darle el apoyo a la esposa, se lo dan a la ramera. Eso siempre ha ocurrido y va a ocurrir una vez más. ¿Cuál es el país más poderoso de la tierra en este momento? Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el futuro entonces? El país más poderoso de la tierra siempre ha apoyado ¿a quién? No a la verdadera esposa, sino que a la falsa. Y por eso Apocalipsis 13 te presenta que va a ser exactamente eso. Se va a ir con la primera bestia y va a ser exactamente lo mismo. Va a apoyar a las falsas religiones, va a apoyar a la ramera en vez de apoyar a la verdadera esposa del Cordero. Entonces, vayamos con la situación aquí. Los 7 reinos son 5 países que ya han caído. Si nos vamos a la historia antigua, desde Juan hacia el pasado, los 5 países más poderosos de la historia que en algún momento persiguieron al pueblo de Yahweh, entonces tú los pones ahí. Ahora, en la época de Juan, ya 5
5 de estos estaban en el pasado. Ubícate la historia. 5 estaban en el pasado. Estamos hablando de Egipto, ya era tiempo pasado, que en su momento fue el país más poderoso de la tierra. Estamos hablando de Asiria, que en su momento fue el país más poderoso de la tierra. Estamos hablando de Babilonia, que en su momento fue el país más poderoso de la tierra. Después de ello siguió Medo-Persia, y luego estamos hablando de ¿quién? De Grecia, y luego ¿cuál fue? Roma. 5 estaban en el pasado, de Grecia para atrás. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, tal y como te lo dije. 5 que estaban en el pasado. Estos 5 países, lo repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, en su momento fueron utilizados por la bestia, que no es, que es y que va a subir del abismo y que va a subir de perdición, que es el diablo. Los manipuló, manejó las políticas, los fue moviendo de tal manera que se volvieron contra el pueblo de Yahweh y los persiguieron en su momento. Por ejemplo, para recordarte un poco, mira, vete al caso de Egipto. El pueblo de Yahweh llegó a Egipto, ¿por qué? Porque vendieron a José como esclavo. Lo vendieron como esclavo y por un tiempo los hebreos eran bienvenidos. Y de hecho, José era un héroe nacional, porque gracias a José se salvó Egipto. Pero vino un faraón que no conocía a José y tampoco conocía a Yahweh. ¿Y cuál fue el resultado? Pues persecución contra el pueblo de Yahweh, y trataron de aniquilar al pueblo de Yahweh. Como te lo digo, siempre los países más poderosos de la tierra se vuelven contra el pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque la bestia que es, no era y no es, aunque es, va a subir del abismo y va a perdición. Los maneja, los lleva, y la ramera siempre se ha sentado sobre la bestia que era y no es, que es Satanás. Siempre. Y ahí está. Atacaron al pueblo de Yahweh, los esclavizaron 400 años. Lo mismo ocurrió con Asiria. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el 712? Cuando Asiria fue el país más poderoso de la tierra, cuando cayó el reino del norte en Samaria. Hasta vinieron hasta las puertas de Jerusalén a amenazarlos. ¿Se acuerdan? El caso de Pilat, Pileser, Asuman y Bali, todos ellos empezó a decir, ustedes van a caer. Y el otro dijo, háblame en otro idioma, en asirio, para que lo entiendan. No. Y empezó a hablar en hebreo, para que todos los que estaban ahí lo entendieran. Bueno, esa es otra historia. Asiria también lo hizo en su momento. Es el caso del que sacrificó cerdos en el altar. Bueno, Asiria. Y luego los países que ya todos nosotros conocemos de la época de Daniel. Alguno me dirá, ¿por qué Egipto y Asiria no aparecen dentro de las bestias de Daniel? Egipto y Asiria ya eran historia antigua. En la época de Daniel, cuando Daniel ve las bestias subir de la tierra, el león, el oso, el leopardo, y esos países eran los países que estaban en ese futuro. Estamos hablando de Babilonia, que en su momento fue usado por Satanás. De hecho, Nabucodonosor destruyó el templo de Yahweh, para que ustedes vean el nivel de que estamos hablando. Fue cuando construyó la estatua, hizo que todo el mundo adorara la estatua. Esa actitud de los países de obligar al pueblo de Yahweh a transgredir los mandamientos, esa actitud de hacer que el pueblo de Yahweh se vuelva contra él, ¿de dónde nace? De la bestia, que no era, que es y que no es, y que va a subir del abismo y va a perdición. Y luego sigue Medo-Persia. Medo-Persia también hizo lo suyo, y el edicto famoso que todos conocemos, ¿se acuerdan? El de matar en la época de Esther a todos los judíos. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde surgen esas ideas? La hizo un señor llamado Amán. ¿Y de dónde venía ese señor? Amán era agageo, era descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? Agag era una malecita, un adorador del diablo, así literalmente. Una iglesia espiritista, una iglesia falsa, una iglesia pagana, apoyada por el rey. ¿Por qué? Porque siempre los países más poderosos de la tierra, en vez de apoyar al pueblo de Yahweh, apoyan los enemigos del Padre, a la iglesia falsa, a la ramera. Siempre la ramera se sienta sobre el país más poderoso de la tierra, en las cabezas, sobre las cabezas que se ha sentado. Y lo mismo ocurrió con Grecia, y lo mismo ocurrió con Roma. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahí está. Obviamente, sigue diciendo el ángel, 5 son caídos. Ya sabemos cuáles son los 5. Los 5 países que estaban en el pasado, desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. 5 son caídos. Esos ya están en el pasado. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que el siguiente, o sea, el número 6, el 1, es, en este momento, es el país más poderoso de la tierra. Y sobre ese también se sienta la falsa religión. ¿Y de qué país estamos hablando? En esa época, ¿cuál era el país más poderoso de la tierra? Es Roma. Mira lo que dijo. 5 son caídos, versículo 10. El 1 es... Estamos hablando de Roma. Y pregunto, para ti, para mí, ¿eso es tiempo pasado? Porque ya fue. Pregunto, ¿en algún momento la iglesia de Roma apoyó a la iglesia falsa? Con creces. Persecuciones a muerte. En Roma encaja dentro de lo que es el sistema de la profecía. El uno es, y el otro, ¿qué dijo? Ese todavía no llega. Aún no es venido.
Y quiero que tú entiendas que Roma aquí entra dentro de las dos etapas, la Roma pagana y la Roma papal. Es lo mismo, hasta el día de hoy es lo mismo. ¿Cómo se llama la iglesia más poderosa de la tierra? La iglesia apostólica romana. ¿Por qué se llama romana? Pues porque es de Roma, el uno es. ¿Qué más claro podía hablar el ángel? El país más poderoso de la tierra en esa época, Roma. Y el ángel se lo dijo, mira, el uno es que es el que está, 5 están en el pasado, el uno está actualmente, y el otro, país más poderoso de la tierra, todavía no viene, está en el futuro. En la época de Juan, sí, le faltaba, un montón, 1800 años. El otro aún no ha venido, pero cuando ese país surja y se convierta en la potencia más grande de la tierra, va a ser necesario que dure poco tiempo. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es el que no ha venido? Pues Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, ni le hagan. El otro aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En este momento Estados Unidos de Norteamérica ya es la nación más poderosa de la tierra, pero todavía no le hace guerra al pueblo de Yahweh. Pero de eso se trata esta profecía. ¿Qué ha pasado con todas las potencias de la tierra? Tal igual como te lo he relatado. ¿Qué ha pasado? La bestia que era y no es, aunque es y ha de subir del abismo y va a perdición, de alguna manera se encarga de que ese país se vuelva contra el pueblo de Yahweh y apoye ¿a quién? A la ramera. Por eso te digo, no hay que tenerle miedo a la ramera, sino que hay que tener preocupación por la bestia donde está montada la ramera. Este es el punto, hermano. Estados Unidos de Norteamérica todavía defiende la libertad religiosa. Todavía, ¿cuánto tiempo? A cómo van las cosas con las que yo te he presentado, creo que es muy poquito tiempo y muy pronto se va a mover contra las libertades religiosas. Entonces el ángel le dice, pero hay un octavo, mira, sigamos leyendo. Y ese es el punto central. ¿Quién es? Dice en el versículo 10, y cuando venga va a ser necesario que dure un poco tiempo. Y la bestia que era y no es el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que cuando Estados Unidos recupere el poder, va a tratar que todo el mundo se ponga la marca. ¿Verdad que sí? Ya lo sabemos. Apocalipsis 13 te presenta a Estados Unidos haciendo lo que en su rol profético pretende hacer. Mira, vamos al libro de Apocalipsis 13. Esa es la bestia que no ha venido. Ese es el poder que no ha venido. Pero cuando venga va a durar poco tiempo. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Bueno, dice el versículo 12 en adelante, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que toda la tierra, los moradores de ella, adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego al cielo a la tierra delante de los hombres, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen. Mira, fíjate, la primera bestia que tiene herida de cuchillo y vivió, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, que hiciese matar a todos los que no la adorasen, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, libres y pobres, esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y aquí es sabiduría. El que tiene sabiduría cuenta el número de la bestia, porque es número de hombres, 666. Eso está en el futuro, todavía no lo hace, pero lo va a hacer. Estados Unidos lo va a hacer. ¿Va a lograr el objetivo de Satanás, que es poner una marca a todos? No lo va a lograr. Apocalipsis 14, versículo 1, dice que no lo va a lograr. Después, mire, llega que el Cordero seguía en el monte de Sión. ¿Por qué el Cordero sigue en el monte de Sión? ¿Por qué? Porque no lo logró. Porque hay 144,000 que no se pusieron la marca, a pesar del esfuerzo de Estados Unidos. Hay 144,000 que no traen el 666. ¿Qué cosa traen? Traen el sello o el nombre de su Padre Celestial escrito en sus frentes. Ahí está. Y esa es la razón por la cual el Cordero sigue en el monte de Sión. Por eso sigue como representante de los seres humanos. Porque a pesar del intento de la segunda bestia por lograr lo que la primera bestia no logró, o sea, para que me lo entiendan más en términos modernos, porque a pesar del intento de Estados Unidos de lograr lo que el papado no logró, no lo va a lograr. Y como no lo logra, entonces Yahshua permanece en el monte de Sión, termina su obra y dice, consumado es. Y cuando Yahshua dice, consumado es, ahora sí ya no hay nada más que pueda hacer Satanás humanamente. Entonces Satanás ya deja los disfraces. No, si estos disfraces no me sirven para nada. Ni las 7 reyes me sirvieron, no me sirvieron para nada. Sobre los cuales senté la ramera, la falsa religión, las falsas ideas, la falsa filosofía. Es más, mira, hasta la Babilonia no me sirvió para nada. No logré mi objetivo de hacer que todo el mundo se uniera. Entonces se va a olvidar de los disfraces. Mira, vete al libro de Apocalipsis capítulo 16 y del versículo 2 en adelante, porque tiene que ver con la sexta copa. Y el ángel derramó su copa sobre
el río Éufrates. El agua de él se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y el secamiento del Éufrates te da la clave de que Babilonia está a punto de caer, porque Babilonia cayó porque el río Éufrates lo movieron. El Éufrates se movió para conquistar Babilonia. Y obviamente, cuando viene el secamiento del Éufrates, se prepara el camino para los reyes del oriente. Ahora, ¿quiénes son los reyes del oriente? ¿Quién viene por el oriente? ¿Quién viene del norte al oriente? Pues estamos hablando de la venida de Yahshua. Yahshua regresa, ya se prepara. Entonces Satanás dijo, consumado es, Miguel se está levantando, ya viene. Ahora sí, ya no lo puedes sacar de ahí nada más. ¿Para qué? Si en el monte de Sión ya se acabó la obra. Ya, ¿qué le queda a Satanás? Entonces Satanás abandona los disfraces. Mira lo que dice el versículo 13. Y vi salir, porque ya se preparó el camino de los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, es el paganismo, de la boca de la bestia, el papado, y de la boca del falso profeta, la segunda bestia de Estados Unidos. ¿Qué cosa? 13 espíritus inmundos a manera de ranas. Realmente los que motivan todo esto son los demonios. Esos son los que están detrás de todo. La bestia que era y no es y que va a subir del abismo. Son espíritus de demonios que hacen señales, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día de Elohim Todopoderoso. Y entonces Satanás ya se descara, sale directamente. ¿Y qué es lo que es el último engaño de Satanás? ¿Qué crees que es? Pues se va a aparecer el famoso anti-Mashiach. Satanás no puede arrastrar al mundo entero tras sí, no lo logró, falló la segunda bestia también. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles, mediante ¿qué cosa? El engaño, y lo hace personificando a Yahshua HaMashiach. El acto, ya que el acto capital que coronará el gran drama del engaño. Esto estamos hablando del último. ¿Será que el mismo Satanás se hará pasar por quién? Por Yahshua. ¿Y quién es Satanás? ¿Cómo lo describe Apocalipsis 17? El que era y no es, aunque es, ¿verdad? Y ha de subir del abismo y que va a perdición. ¿Se va a pasar por quién? Por Yahshua. Y es lo que dijo la Biblia. La Biblia dice, y esa bestia es el octavo. Él va a ser el último poder sobre la tierra que va a tratar de dominar el mundo. Satanás mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues haciéndose pasar por Yahshua. ¿Tú crees que si aparece un ser aquí en la tierra, el famoso extraterrestre que las películas están promocionando, la famosa venida de una nave extraterrestre en la que aparece un ser, y si tú quieres saber cómo va a ser, pues bien, el gran engañador simulará que Yahshua habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Yahweh da el apóstol Juan en Apocalipsis. Si tú quieres saber cómo va a ser la venida de Satanás, mira, lee el capítulo 1 de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis aparece Yahshua vestido de un manto blanco, los pies como de latón, ojos azules refulgentes como llama de fuego, un rostro encendido. Ese ser que tú ves en Apocalipsis 1, que Yahshua se parece o va a ser así imitado la aparición de Satanás. Así se va a ver ese ser, un ser extraterrestre que va a venir así, como dice Apocalipsis capítulo 1. Dice, la gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Yahshua ha venido, Yahshua ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él. Y va a ir con los que están ahí, con todos los nuevairistas, le va a decir, mira, ¿quién es este? Los hinduistas le van a decir, es Maitreya. Y a los budistas le va a decir, es Buda reencarnado. Y va a decir, para los cristianos, es Cristo resucitado. Y ahora se acaban las falsas religiones, se acaban todas las divisiones. Aquí está el que esperamos, este es. Y obviamente que les va a dar por su lado y va a reconfirmar el punto central, que es la transgresión de los mandamientos. ¿Y qué es esto? Que el pueblo se va a postrar en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición como la hacía Yahshua HaMashiach cuando estaba con sus discípulos en la tierra. Su voz va a ser suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo va a enunciar algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Va a curar las dolencias del pueblo. Luego, en su fermentado carácter, va a asegurar que él mudó el día de reposo del sábado al domingo. Manda a todos que santifiquen el día domingo, bendecido por él. Y obviamente va a tener éxito. Querido hermano, ahora dime, tú conoces a muchos seguidores del Mashiach, a muchos cristianos que dicen ser fieles al Padre. Han visto la película de Abraham, han analizado la historia, cuando Abraham puso a Isaac para ser sacrificado y cuando estaba en alto la mano con el cuchillo, el ángel le dice, detén la mano, no le hagas daño al muchacho. Muchas de esas personas dicen, de esa forma me va a probar el Padre. Y este falso Mashiach, Satanás personificando a Yahshua HaMashiach, les va a dar las instrucciones. Mira, todos estos que guardan el día de reposo, todos estos que santifican las fiestas de Yahweh, están en contra mía. Vayan y denles muerte. Y estas personas, supuestamente cristianos sinceros, van a decir, esto me lo está pidiendo el Hijo del Hombre y yo tengo que ir y obedecer. Y van a creer el engaño y van a ir tras ellos. Van a ir tras los que guardan los mandamientos, tras los que siguen fiel la palabra de Yahshua HaMashiach, del Elohim verdadero.
el panorama es feo, es duro. ¿Y qué ocurre? Apocalipsis 17 te presenta lo que va a ocurrir. Apocalipsis 16 dice que salen para hacer que los reyes de la tierra se engañen y los va a congregar para la batalla de gran día, que es la batalla de Armagedón. Satanás ahora sí dice, bueno, ya no lo logramos, lo que nos queda es enfrentar, vamos a enfrentarnos en una guerra al que viene, al rey del oriente que viene. Regresemos al libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Leamos desde el 11. La bestia que era, no es también el octavo, es de entre los 7 y ese va a perdición. 12. Los 10 cuernos que has visto, acuérdate que también estaban en la fiesta 10 cuernos, ¿te acuerdas? Los 10 cuernos que has visto son 10 reinos que todavía no existen. Están en el futuro, faltan 2000 años para que vengan, así dijo el ángel. Pero por una hora van a dar sus autoridades y su poder, se lo van a dar a la bestia. En ese tiempo del fin, cuando eso ocurra, nosotros podremos ya tener una predicción, más o menos cuántos son los países o los 10 países más poderosos de la Tierra en ese momento. Los Estados Unidos de cajón, Francia, Inglaterra, Alemania, China, y bueno, el que le agregues, los países más poderosos de la Tierra, cuando se aparece Yahshua y les explica, miren, la verdad es que están ustedes perdidos. Ahí viene un enemigo que los viene a destruir. Y enfocan todos los satélites y se dan cuenta que ahí viene. Efectivamente, algo viene de la constelación de Orión, viajando a velocidades increíbles y va a llegar en menos de 7 días a la Tierra. Y lo van a captar. Se van a dar cuenta que esa estrella que viene acercándose viene pero a toda velocidad. Y ese ser que viene ahí les explica que eso que viene a destruir la Tierra. Ese es el extraterrestre que todos estamos esperando para que destruya ese de Independence Day. Es la piedrota de Armagedón que le va a pegar a la Tierra. Es la nave que sale un ser así como metálico del día que la Tierra se detuvo. Cómo Satanás está preparando la mente de los hombres para que se enfrenten a ese día. Pero entonces viene el antimachía y dice, nosotros tenemos tecnología, tenemos fuerza, preparemos un ejército, presentamos nuestros cañones, preparamos una batalla, los 10 países más poderosos de la Tierra le van a entregar su poder, sus ejércitos y todos se van a poner al mando de esta bestia que ya sabemos quién es, Satanás. Si hay alguno que dice, pero ¿y si tú no eres el Mashiach, no tienes poder acaso para destruir todo eso? Ese va a decir, bueno, a ese mátenlo. Y todo eso nosotros lo conocemos como la batalla de Armagedón. Y la preparación lleva a cabo 1 hora. ¿Y cuánto tiempo es 1 hora en profecía? 1 hora son 15 días, 2 semanas. O sea que la aparición del anti-Mashiach, la aparición final, se puede decir que la batalla de Armagedón se va a dar durante 15 días. Eso es medio mes. Ahora, los ángeles caídos se confederan en la tierra con hombres malos. En esta época el anti-Mashiach aparecerá como el verdadero Mashiach. Entonces la ley será totalmente anulada entre las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Yahweh estará completamente madura. Pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás, vestido de ángel de luz. Los hombres serán engañados y le exaltarán al lugar de Yahweh, deidificándolo. Y eso es lo que él siempre ha querido, que lo adoren. Entonces, Apocalipsis 17:12, los 10 cuernos que has visto, estos son 10 reinos que no han recibido reino, pero por 1 hora, o sea 15 días, si alguno de ustedes todavía no me cree, mira, saca las cuentas. Si un día equivale a un año, son 24 horas. Lo único que tienen que hacer es una división 360 entre 24 y les va a dar el resultado, 15. Pues sí, entonces, estos tienen 1 hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? Versículo 14, pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, y los que son llamados con Él son elegidos y fieles. Yahweh va a tener la victoria, va a ganar la guerra, y entonces el ángel ya termina diciendo, mira, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Obviamente Satanás las maneja a gusto. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos finalmente van a aborrecer a la ramera. ¿Para qué quieren la ramera? Si tienen a Satanás enfrente. Y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego, porque Yahweh ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo, dar su autoridad a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Yahweh. Versículo 18. Mira, por si acaso no lo entendieron, el ángel finalmente te dice quién es la ramera. La ramera que tú ves arriba de la bestia es la grande ciudad que en el año 100 reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la ciudad que dominaba el mundo en esa época? Hasta hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque la ciudad que dominaba todo el mundo, todo el planeta, era Roma. Así que el ángel le dice, ya, la mujer es Roma. Así que ni te preocupes ni batalles para buscarle otra explicación. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube Moré Ahmed Harwari, dele clic a la campanita, invita a que otros se suscriban. Aquí abajo está el número y la forma en la cual tú nos puedes apoyar para seguir compartiendo estas investigaciones de las Escrituras. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.